En esta lección veremos la segunda parte de Daniel, capítulo 2 específicamente, donde Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor, pero sobre todo la segunda parte de Daniel comienza en el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Ya hemos visto, perdón, que el libro de Daniel se divide en dos grandes secciones. La primera sección es histórica, es personal, puede ser también autobiográfica, porque Daniel narra sus experiencias y juntamente narra algunas vivencias con los amigos de él en los primeros años y durante también todo el exilio que tuvieron en Babilonia. Así que esas historias que podemos decir que son historias admirables, ejemplares, estas historias se relatan en los primeros 6 capítulos, pero sobre todo vamos a ver que en la segunda parte Daniel ya quiere un lenguaje profético, por así decirlo, y tiene un lenguaje sobre todo apocalíptico. Daniel, por esta sección que vamos a ver en el día de hoy, es llamado el ABC de las profecías, porque nosotros interpretando correctamente las profecías de Daniel, se nos facilita comprender el libro de Apocalipsis y se nos facilita comprender muchas de las profecías que están escritas en la Biblia y que son para la iglesia y que son para nosotros. En primer lugar, tenemos la visión del capítulo 2. En esta visión, Dios revela a Nabucodonosor los reinos gentiles mundiales que iban a suceder después de él, incluyendo al propio Nabucodonosor. Aparece como una imagen, una gran imagen. En esa imagen tiene diferentes categorías. Esta imagen, como lo estamos viendo en la figura, tiene la cabeza de oro. Esta cabeza de oro representa a tu imperio, Nabucodonosor, en la interpretación que Daniel le da. Eh, los hombros y el pecho, los brazos, es de plata, de un material inferior al oro. Y como podemos ver, hay una degradación en el valor de los materiales con que es compuesta la imagen, de tal forma que asimismo se ve la degradación en los reinos mundiales que van a venir sucediendo. El imperio babilónico, luego viene un imperio inferior a él, luego otro imperio inferior a él, luego otro imperio inferior, de tal forma que cada imperio que viene es inferior al anterior. Y de esta forma, en esta primera imagen se nos presenta una visión de la historia y de Dios controlando la historia, tal como revela Daniel capítulo 2, que dice que Dios quita reyes, pone reyes, muda los tiempos. Asimismo presenta a Dios como Dios soberano y Señor de toda la historia. En esa interpretación, Daniel capítulo 2, versículo 31, dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, porque está hablando de los reinos gentiles mundiales, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, prácticamente una imagen que llenaba toda la tierra, una imagen que se podía ver hasta los confines, desde los confines de la tierra. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus pies de hierro, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas tú mirando, porque también habla de la intervención de Dios y es una imagen para los tiempos del fin. Estabas tú mirando hasta que una piedra recortada, y esa es precisamente la visión, es la visión de los imperios gentiles mundiales, hasta que se establece el imperio de Dios sobre la tierra. Y por eso dice, estando mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies,
de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, que es la pierna, el barro cocido, el bronce, que es el vientre, la plata, que es el pecho y los brazos, y el oro, que es la cabeza. Fueron todos desmenuzados como las eras del verano, y se llenó y se llevó el viento sin que de ellos quedase absolutamente nada. O sea, después que Dios establezca su reino, quedarán desmenuzados todos los imperios mundiales, no existirán, ni aún el recuerdo, serán esparcidos, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y esta piedra, sabemos que es Cristo, esta piedra sabemos que es el reino de Dios cuando es establecido en la tierra, y es el milenio, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, que Daniel lo ve en esta visión. Este es el sueño. Ahora comienza a dar la interpretación, y esta es también la interpretación. Verso 37. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Esa es la cabeza de oro. Donde quieras que habitas, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, comienza a hablarle Daniel a Nabucodonosor. Él, o sea, Dios lo ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. O sea, Dios es el que da el dominio. Nabucodonosor estaba ahí no por su fortaleza, no por su grandeza, sino porque Dios le ha dado ese dominio. Y cuando Nabucodonosor, lógicamente, pretendió olvidar que era Dios que le había dado ese poder y pensó en sí mismo de manera altanera, este es el imperio que yo edifiqué. Sabemos la experiencia que tuvo Nabucodonosor, lamentablemente, en el capítulo 4, perdió la locura y comió hierba como buey hasta que reconoció al Dios del cielo, aquel que le ha dado ese poder. Sigue interpretando, dice, después de ti se levantará otro imperio inferior al tuyo, luego un tercer imperio de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Hasta ahí estamos bien. Y ahí tenemos en nuestra imagen de que estamos viendo la pantalla, el imperio babilónico que se levantó en el año 605. Sabemos que Daniel fue deportado justamente en el 605, el primer año de Nabucodonosor. Nabucodonosor se encontraba sitiando a Jerusalén, y mientras sitiaba Jerusalén, escuchó la noticia, recibió la noticia de la muerte de su padre Nabopolassar, y por lo tanto tuvo que marcharse dejando un gobernador sobre Israel que le era fiel a él, y se marchó a recibir el reino. Pero no se marchó solo, sino que se llevó a los príncipes, a los jóvenes, y entre esos jóvenes estaba Daniel. Así que Daniel, desde el primer año de Nabucodonosor, estuvo en el palacio de Nabucodonosor, en este gran imperio que Nabucodonosor prácticamente había levantado, mayor que el imperio que le dejó su padre, porque lógicamente Nabucodonosor consiguió las conquistas. Ya vimos la conquista y hablaremos de ella un poquito más adelante. Y ahí está el imperio babilónico del 605 hasta el 539. Y Daniel también habla de que después de él se iba a levantar otro imperio inferior al de él, que está representado por el pecho y los brazos de plata, que se refiere al imperio medo-persa. Así como hay dos brazos, dos hombros, hay dos naciones que se unen, y es el imperio medo-persa que en el año 539, cuando cae Belsasar por su altanería contra Dios, ahí se levanta el rey, el primer rey persa que se levantó y obtuvo el poder. Esos brazos y esos hombros y el pecho amén, de plata es el imperio medo-persa. Ahora, el vientre y los muslos es ¿de qué material era?
de bronce, un material inferior a la plata, de poco valor, y representa lógicamente al imperio griego, que el imperio griego surge en el 331. El último imperio en mencionarse en la Biblia es el imperio romano, que nace en el 168 antes de Cristo y se prolonga hasta el 476 después de Cristo. Dos piernas, porque lógicamente el imperio romano tuvo una gran división, aunque era un mismo imperio: imperio romano de Oriente, imperio romano de Occidente. Lo que está hablando es que en el mismo, prácticamente ustedes ven que es en la misma localidad geográfica, es en el Medio Oriente que estamos hablando, la misma tierra ocupada por Babilonia, el antiguo continente, el medo persa, los griegos, los romanos, toda esa extensión de territorio que ocuparon estos antiguos imperios. Ahí es que es el escenario profético del libro de Daniel. Entonces, siguiendo el escenario profético, lo que se perfila es que en ese mismo escenario profético se va a levantar un último reino que está representado por los dedos de los pies, que viene lógicamente después del Imperio Romano y que tiene ciertas características del Imperio Romano, pero era mezclado hierro con barro cocido, y por lo tanto los 10 dedos de los pies representan 10 reyes que se van a unir por alianzas humanas, y que no será tan firme como el hierro, como no se mezcla el hierro y el barro cocido. En el tiempo de estos reyes, que es la última forma de gobierno mundial que vamos a tener sobre la tierra, es que será lanzada una piedra que va a dar con ímpetu a los pies de la imagen y la va a desmenuzar, y esta piedra se va a convertir en un monte y se va a establecer el reino de Dios. Esto lógicamente es un lenguaje apocalíptico, y en ese lenguaje apocalíptico me está hablando de qué forma violenta, repentina, se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra para establecerse el milenio. Así que no era como pensábamos antes, que el milenio iba a venir de forma suave, tranquila, que la iglesia predicando el evangelio se iba a extender, iba a ganar todo el mundo, y que Cristo, después que la iglesia hubiese reinado 1000 años, al final del milenio, Cristo iba a venir a reinar sobre la tierra. No era así como se perfilaba, y eso se comprendió fácilmente, diríamos, históricamente que se comprendió en el siglo XX. Hasta el siglo XVIII, XIX, se pensaba de esa forma, pero entonces el siglo XX trajo muchos desafíos para la iglesia, y es en el momento que la iglesia decide retirarse de la vida pública, precisamente por el cambio de ideología. Se pensamos que nosotros, tal vez si nos afanamos predicando el evangelio, llenando el evangelio por todas partes, como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin, o cuando nosotros hayamos establecido el milenio. Pero el siglo XX llegó. Con el siglo XX, la Primera Guerra Mundial; con el siglo XX, la Gran Depresión; con el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, la guerra moral hippie, en la Guerra Fría, y comenzó a haber un desorden tan grande que la iglesia entendió que no era posible nosotros como creyentes arreglar los asuntos que se estaban dando en la tierra, de corrupción, de malestar social, de problemas sociales, económicos, políticos que se estaban disipando por el mundo entero, y entendió que esto sería arreglado violentamente cuando Cristo venga en gloria por segunda vez. Y efectivamente, ya Daniel me estaba revelando eso. Daniel me estaba diciendo que el reino de Cristo no vendría con paz, y Cristo lo dijo: no vengo a traerle paz, vengo a traer espada. Y el reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebata. O sea, Cristo nos dio muchas, ¿cómo se llama? Pistas para nosotros entender
de cómo, de qué forma sería establecido el reino de Dios en la tierra. Y eso es lo que dice Daniel. Ahora, en los pies de la estatua, ¿qué pasa con las piernas y los pies? Entonces aquí estamos en el versículo, capítulo 2, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte hierro. Esto hablando de la última forma de gobierno mundial que vendremos. ¿Y por qué razón hay una separación, un tiempo tan largo entre las piernas de hierro y los pies? Porque hay un espacio de tiempo donde el reloj profético de Dios se detuvo, y eso lo explica Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. En ese espacio de tiempo vino el Mesías, murió en la cruz y se habló y se abrió lo que se llama la gracia. Y en el tiempo de la gracia está suspendido el reloj profético de Dios, y hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que Dios trate con su iglesia, que es el periodo eclesiástico que se abrió en ese momento, para luego continuar la visión donde se ha quedado, en los pies de la estatua. ¿Qué me dice? Así como el hierro mezclado con el barro cocido no se mezcla. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino que se va a levantar será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Pero recuérdese que la visión completa es cuándo se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esa es la visión. La visión, el propósito es mostrar a Israel que pasará por un tiempo profético conocido como el tiempo, conocido como el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles es el tiempo en que Israel estaría sometida a los gentiles. Y eso lo dice Lucas 21-24. Israel estaría gobernada por los gentiles, imperios mundiales gentiles que se levantarían. Se conoce proféticamente como el tiempo de los gentiles. Ahora, en este tiempo los gentiles pasarían estos reinos que estarían ahí. Ahora, hasta que se establezca el reino de Dios. Y en los días de estos reyes, porque es el propósito, mostrar cuándo se va a establecer el reino de Dios en la tierra. En los días de estos reyes, o sea, cuando estemos en los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino jamás será dejado a otro pueblo. No, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos anteriores, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios te ha mostrado, rey, lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño que viste es verdadero y fiel, o sea, se va a cumplir porque viene de parte de Dios. Por lo tanto, este capítulo 2, lo que me está hablando es sobre el Dios que domina la historia, los reinos que se levantarán. Me habla del tiempo de los gentiles, que Israel sería hollada, pisoteada, gobernada por los gentiles. Ahora tenemos a un Israel que goza de cierta independencia, pero esa independencia de Israel es limitada, no tiene la misma extensión de territorio que tuvo al principio durante el reino de David o el reino de Salomón, y se espera que la tenga. No tiene el templo que está en Jerusalén construido, se espera que lo tenga, y igual como lo dice el libro de Ezequiel 40, el templo que será construido, el tercer templo que será levantado, que me habla Ezequiel 40. Y por lo tanto, este es el primer principio profético, primer paso. Me dice, ¿cuándo viene a establecerse el reino de Dios sobre la tierra? No se va a establecer de forma pacífica, no, sino de forma violenta. De forma violenta, porque cuando venga a establecer, se va a desmenuzar
todos estos reinos. Joel también me habla más de esto, pero Joel ya es otro capítulo. Amén. Joel me habla de lo que va a acontecer en el valle de Josafat, que es el valle de Almagedón, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, ya hemos visto todo lo que nos dice Daniel y entramos en el capítulo 7, que es una ampliación de esta primera visión que tuvo Daniel. Visión de las cuatro bestias. Y eso fue en el primer año de Belsasar, óigase, ya finalizando prácticamente el reinado de Babilonia. Belsasar era descendiente de Nabucodonosor. El primer año de Belsasar, que se supone que es como el 553 al 539 aproximadamente, cuando el rey Ciro conquistó Babilonia, dice Daniel, miraba yo en visiones de noche. Habla lógicamente de una visión apocalíptica, de una señal apocalíptica, de símbolos, visiones que son intrincadas y que para interpretarla no podemos hacerlo subjetivamente, sino buscar los elementos, el valor de cada símbolo que está aquí involucrado y que generalmente la misma profecía determina su significado. He aquí que de los cuatro vientos, cuando habla de vientos, habla de fuerzas políticas que se levantan, combatían en el gran mar. El gran mar, pues, hablamos que hay dos mares en la Biblia. Habla del mar muerto y habla del gran mar. Y el gran mar es el mar Mediterráneo que hace costa con Palestina. Así que los grandes vientos se agitaban y agitaban el gran mar. Y hablamos, como dice Apocalipsis 17, el mar, las aguas representan muchedumbre, que es correcto, naciones, pueblos, etnias, pero sobre todo me está hablando acá de un contexto geográfico determinado. Quien domina el mar Mediterráneo va a dominar la hegemonía política de todo ese territorio que lo forman. Por lo tanto, cada imperio luchaba por tener el control del mar Mediterráneo y su gran lucha era esta. Dominaba lo que es hoy a Turquía, dominaba también lo que es Grecia, dominaba lo que es el Medio Oriente, dominaba el norte del África y toda esta gran región con muchas y sus riquezas era dominada quien dominaba el mar Mediterráneo. Ahora, de esa convulsión política, de esa lucha de estos imperios en el gran mar, surgieron cuatro grandes bestias. Cada bestia representa un imperio gentil mundial. Hablo mundial porque lógicamente el mundo era pequeño en ese tiempo. Representa solamente Europa. Amén, el viejo continente, porque América no se había descubierto y ese era el mundo conocido hasta ese entonces. Las cuatro bestias subían del mar, símbolo de pueblos, naciones. Y la visión del mar, de un mar agitado, nos habla de grandes convulsiones políticas, grandes luchas entre un imperio y otro, hasta que surgen estas bestias. Y ahí están las cuatro bestias en esta imagen. Daniel capítulo 7, verso 4 hasta el 10. Entonces, en Daniel 7, del 4 al 10, dice, la primera bestia, ¿cómo era? Como un león. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Alas significa más de una, dos alas de águila. Significa la agilidad para conquistar. Siempre las alas son agilidad para su conquista. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso a diestra sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Estamos hablando lógicamente que este león representa a Nabucodonosor y por eso es que habla en ese lenguaje simbólico que le fue dado un corazón de hombre que se paró a diestra, erguida sobre sus pies y le fue dado. Entonces, esa fue la primera bestia que él pudo observar. Amén. El ala. Entonces, esa bestia, esa primera bestia representa lo que es la cabeza de la estatua, o sea, el imperio babilónico.
Cuando Daniel comienza a interpretar, él también comienza a dar el significado de cada uno de estos animales. Entonces, pero mientras que en la imagen de Daniel capítulo 2 enfatiza mucho en el aspecto político, aquí enfatiza más en el aspecto espiritual, cómo Dios mira a estas bestias y cuál es su verdadera naturaleza de estas bestias. Entonces, esta bestia, primera bestia, ¿quién era? Roma. Ahí comienza a decirlo. Capítulo 7. Y ahora fueron traídos delante, correcto, dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Por lo que, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, y engrandeció a quien él quería. Ok, aquí está, capítulo 7. Comienza a interpretar. Siete, versículo, ¿cuál es? Lo que acaba de leer en el capítulo 7, versículo. Vamos primeramente a ver la descripción de cada una de estas bestias. Amén. La primera era como un león, capítulo 4, verso 4. Como un león y tenía 4 alas, correcto. La segunda bestia, verso 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miré yo en visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible como un dragón, ¿verdad? En gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y, y, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi delante de ella, y tenía 10 cuernos. Oiga dónde va la profecía. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño se salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, porque recuérdese, todo es hasta mostrarnos cómo se establece el reino de Dios en la tierra, pero también nos muestra el proceso histórico. Y estuve mirando, verso 9, y fueron puestos tronos después de estos reinos, y se sentó un anciano de día, que es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Recuérdense la visión del trono de Dios de Apocalipsis capítulo 4 y 5, y la visión del trono de Dios de Ezequiel capítulo 1, que tenía ruedas, y aquí habla también de ruedas como de fuego, correcto, y aquí no habla. Un río procedía y salía delante de él, lo mismo que no habla Apocalipsis, lo mismo que no habla Ezequiel, de ese río que caminó, que iba caminando y se iba profundizando, que ese río salía del trono de Dios, y Apocalipsis 22 me habla de ese río, Ezequiel me habla de ese río, Joel me habla de ese río, que va a salir un río que va a tener árboles, y esos árboles serán sus hojas para medicina para naciones. Y aquí también me habla de ese río. Millares de le servían,
millones de millones asistían delante de él. Es la visión del trono de Dios. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo mismo que no habla Apocalipsis del juicio del gran trono blanco. Yo estaba mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en visión de noche y aquí que con las nubes del cielo, oiga, aquí ya habla de la venida de Cristo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, la misma visión que tenemos en Apocalipsis 5, cuando Cristo está delante del trono de Dios y le hicieron acercarse delante de él, cuando Cristo toma el rollo delante de la mano de que está sentado en el trono. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. Ese mismo reino es la piedra que fue cortada no con mano y que se convirtió en un gran monte en la visión de Daniel capítulo 2. Pero Daniel ve la visión, no sabe la interpretación. Miguel viene a dar la interpretación porque así como le leí ahora rápidamente la visión que tuvo Daniel, que estamos viéndola en parte en esta imagen, ahora comienza la interpretación. Se me turbó el espíritu, dice Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel está aturdido. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino el santo del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Me está hablando del milenio y luego la edad eterna después del milenio. Entonces, dice Daniel, tuve deseos o curiosidad por saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era muy diferente a todas las demás bestias, espantosa en gran manera y que tenía dientes como de hierro y uñas como de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba, pisaba con sus pies. Asimismo, tuvo curiosidad por conocer acerca de los 10 cuernos que tenía esta bestia en su cabeza y sobre todo del cuerno pequeño que salía de entre los 10 y delante del cual caían 3 y el mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano del día y le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el rey. Por lo tanto, en esta visión es mucho más amplia, mucho más detalle que la anterior. La anterior simplemente fue como una introducción para abrirnos la mente. Ahora, como una visión de fotográfica, tenemos un acercamiento, un close-up. Nos vamos acercando más. ¿Cómo se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra? En el transcurso, ¿cómo serán los imperios que se van a levantar? El primer imperio que se va a levantar es el imperio perdón, el imperio babilónico, que es representado por quién? Por un león con 2 alas. El león es realeza, las 2 alas como el águila, aunque el águila es también el rey entre las aves, en este caso es agilidad. La agilidad con que Nabucodonosor comenzó a gobernar. Eh, eh, después de este imperio se levantó otro. La segunda bestia era un oso. Correcto. Estamos ahora en Daniel capítulo 7, versículo 5. La segunda bestia tenía forma de oso. Tenía un hombro más que otro, porque es el imperio medo-persa.
dos naciones que se unían, pero los persas eran más altos que los medos y casi siempre se habla de los reyes de Persia, los reyes persas, porque era Persia la que tenía dominio y por esa razón el oso tenía un hombro más alto que otra. En su boca tenía tres costillas y las tres costillas son tres naciones que el imperio medo-persa tuvo que vencer y esa batalla precisamente ocurrió por el año 512 aproximadamente. Estas tres costillas representan a Egipto, que era un imperio que a veces tenía fortaleza y otras veces estaba en debilidad, pero tenía que ser vencido para que surgiera el imperio medo-persa. Representa también a Babilonia y representa a Lidia. Estas tres naciones fueron vencidas por el imperio medo-persa, específicamente por Ciro, rey persa, y Ciro, rey persa, dominando a estas tres naciones, se convierte en un gran imperio y era como el oso, un ejército numeroso, un ejército grande, un ejército que cuando pasaba se caracterizó por ese imponente ejército bastante numeroso y asimismo fue el imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa, históricamente sabemos que vino el imperio griego, que es a su vez el vientre de bronce. Y este imperio griego en esta visión es representado por la tercera bestia. La tercera bestia que me habla Daniel capítulo 7, específicamente verso 6, me dice, otra bestia es semejante a un leopardo. Tenía cuatro cabezas y tenía cuatro alas. ¿Por qué tenía cuatro cabezas y cuatro alas? Porque el imperio griego tenía cuatro grandes generales. Era presidido por Alejandro Magno y Alejandro Magno tenía cuatro grandes generales. Las alas son agilidad, las cabezas es poder, gobierno. ¿Y cuáles eran estos generales? Estaba Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Siria, Lisímaco en Asia Menor, lo que es Turquía, y Casandro en Grecia. Así que esas cuatro regiones estaban controladas por cada uno de los generales de Alejandro Magno. Y por esa razón, Alejandro Magno pudo extenderse tan rápidamente y extender su imperio a través de estos generales. Así que en esta profecía me está hablando de estas tres primeras bestias y que se cumplen históricamente a la perfección. La cuarta bestia es espantosa y terrible, como un dragón, y nos acerca más a la visión del anticristo. Me habla de un anticristo que va a venir. En la cuarta bestia tenía dientes de hierro, pezuñas como de hierro también, devoraba. Habla de la ferocidad que tenía el imperio romano. Devoraba, desmenuzaba, no tenía nada que nadie que le estorbara. Hasta el año del 168 antes de Cristo hasta el año 475 gobernó e hizo cuanto quiso. Y ese es el imperio romano. Así que el imperio romano, sin embargo, lo mismo que vio de la imagen que tenía 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido, esta imagen tenía 10 cuernos. Y estos 10 cuernos es la última forma de gobierno mundial que habrá sobre la tierra. 10 cuernos, 10 naciones, naciones poderosas que se van a unir. Y en este acercamiento es un poquito más profundo, que me dice que de esos 10 reyes se levantará un cuerno pequeño, que es el anticristo, derribará a 3 de ellos. Y comienza a hablarme entonces de cuáles son las características del anticristo. Hablará grandes cosas, hará guerra contra los santos y los vencerá. Y Apocalipsis me sigue hablando aún más de estas cualidades del anticristo, pero quien más me habla sobre el anticristo es Daniel,
comenzando en la profecía de Daniel capítulo 7. El anticristo es el cuerno pequeño que sale de entre los 10, que derriba a 3 de ellos. Y comienza a hablar de la característica de ese cuerno pequeño que es el anticristo. Verso 24, Daniel capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, de la bestia, cuarta bestia, o sea, Roma, se levantarán 10 reyes de la misma región que tuvo Roma, del mismo escenario geográfico que estaba Roma. Se levantarán 10 reyes. Se habrán levantado ya, se han formado. Unos dicen que la Unión Europea no puede ser, otros dicen que el Tratado de Atlántico Norte, otros comienzan a hablar de otras profecías de que ya se han reunido los 10 reyes. No lo sabemos o creemos que aún no se ha formado, que está en la parte futura que no conocemos. ¿Correcto? Dice, levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Verso 24 ya me habla que los cuernos se habla de reyes, y hablará palabras contra el Altísimo. Óigase la característica. 1. A los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Óigase qué tiempo. Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, los santos del Altísimo serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Y eso me lleva lógicamente a la última semana de la profecía de Daniel, capítulos 9, 9:27, y nos lleva a Apocalipsis de la última semana de Daniel, que son 7 años, los 7 años, la gran tribulación, que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, que dan 7. Y por lo tanto me está hablando que este personaje llamado el anticristo en la segunda mitad de la gran tribulación recibirá poder para perseguir y aún matar a los santos del Altísimo. Pero su tiempo está limitado, ya está pautado. Se dijo que son 3 años y medio, tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio igual a 42, 42, eh, eh, 42 meses, igual también a 1360 días, el tiempo que nos dice Apocalipsis. Ahora, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea que está hablando cómo se va a establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando el anticristo esté reinando, Cristo vendrá y lo llevará a su fin. Y aquel reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sean dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el final de sus palabras, dice Daniel cuando interpretaba esta visión. Entonces, esta visión, ya, ¿cuál es el resumen de esta visión de Daniel capítulo 7? ¿Cómo se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra? Vendrán 4 grandes imperios, igual que la primera imagen del capítulo 2, pero aquí se ve la ferocidad de cada imperio. La primera bestia que vi, como dice Apocalipsis, que vio bestias, Apocalipsis 13, era semejante a un león con 2 águilas, 2 alas, que me habla el imperio babilónico. Luego la segunda bestia era como un oso, me habla el imperio medo persa, con un costado más alto que otro. Recuérdese siempre eso, un costado más alto que otro. Hay una nación más alta que otra, que son los persas. 3 costillas en su boca, ya sabe que son 3 naciones que tuvo que derribar este gran oso para consolidar su imperio. El tercero es semejante a un leopardo, agilidad como el leopardo, era la característica de Alejandro Magno. Sus ataques sorpresivos, menos esperados,
y cómo dominó Alejandro Magno, eso fue increíble, pero sobre todo sus cuatro generales que están representados en las cuatro cabezas de este leopardo y en las cuatro alas de este leopardo, con los cuales Alejandro Magno ejerció dominio. Y esto que me habla, esta característica particular me habla. Pero cuando llega a Roma, me habla que después de Roma, que es un imperio terrible, va a venir otro imperio, que son los 10 cuernos. Y cuando venga este imperio de los 10 cuernos, en ese tiempo es que se manifestará este personaje tétrico llamado el anticristo. Surgirá de entre los 10, derribará a 3 de ellos. Y en los días en donde el anticristo esté reinando, que serán 3 años y medio, entonces el rey del cielo se sentará en su trono y lógicamente y establecerá su reino y los santos del Altísimo reinará. Ahí se acercó un poquito más, pero comienza a revelarnos algo profético que es el reinado del anticristo que hasta ahora nadie lo había comentado. Daniel es el primero que recibe esta gran visión de este personaje misterioso, tétrico, que se iba a levantar, finalizando, diríamos, la presente edad o la presente dispensación. La primera bestia, ahí la tenemos, el imperio babilónico, está en la característica que le mando. La segunda bestia, el imperio medo-persa, ahí está la característica. La tercera bestia, el leopardo con 4 cabezas, el imperio griego. Y la cuarta bestia, ahí tenemos la división del imperio griego que se dio en 4 grandes regiones, que fueron los 4 grandes generales de Alejandro Magno. Le hablé, por ejemplo, aquí están Arabia, esta región de Arabia, la región de Asia Menor, la región de Egipto y la región de Grecia. Así que Casandro estaba en Grecia, estaba también Ptolomeo en Egipto, Ptolomeo Filadelfo estaba en Egipto, estaba Seleuco en Siria, que estaba ahí, y la parte de Persia estaba Casandro. Así se dividió el imperio de Alejandro Magno después de su muerte. La cuarta bestia espantosa y terrible. Después la cuarta bestia que es Roma, vendrá un imperio que son el imperio de los 10 cuernos, 10 reyes que se levantarán. Esa cuarta bestia espantosa y terrible, de esos 10 cuernos se iba a surgir un cuerno pequeño que es el anticristo, y en el tiempo el anticristo es que se va a establecer el reino de Cristo sobre la tierra. Y aquí tenemos una comparación de las dos visiones, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. La cabeza de oro es igual al león con las 2 alas, que es Babilonia. El pecho y los brazos de bronce, igual al oso con las 3 costillas, el imperio medo-persa. El vientre y muslo de bronce, igual al leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que es el imperio griego. Las piernas de hierro, igual a la cuarta bestia con diente de hierro, que es Roma. Los pies de hierro y barro cocido, que son los 10 dedos, igual a los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia, que son 10 naciones o 10 reyes. Y en el tiempo, pero aquí hay un agregado. Agregó el cuerno pequeño, que es el anticristo, que es que él va a surgir de entre los 10. Y los 10 le van a dar su poder y su reino. Vienen con ese propósito de darle su poder y su reino. Y ese es un reino que está por venir, que aún no se ha levantado. Y en el tiempo de ese cuerno pequeño, entonces una piedra que va a desmenuzar la estatua se va a levantar y se va a establecer entonces el reino de Dios sobre la tierra, comenzando con el milenio. Esas son las dos visiones que Daniel nos presenta en el capítulo 2 y 7, y que tenemos que tenerla bien clara por lo mismo. Entonces, de los 10 cuernos surge el cuerno pequeño. Característica del cuerno pequeño, el anticristo hablará palabras contra el Altísimo. Me habla del carácter blasfemo que tendrá este cuerno.
es el anticristo, la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13, el cuerno pequeño. A los santos el Altísimo quebrantará, pensará cambiar las leyes y los tiempos, y serán entregados en su poder, en su mano, toda autoridad durante 3 años y medio. Si queremos seguir hablando del cuerno pequeño, hay otras descripciones más que me hablan del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, pero me gustaría más hablar de Daniel capítulo 8 desde un comienzo. Daniel capítulo 8 sigue la secuencia histórica. Busquen en su Biblia Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Déjeme ver si está acá. Aquí está. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Primeramente, el capítulo 7 mostró la imagen de los 4 imperios mundiales que vendrían, terminando con el gobierno de los 10 grandes reyes que se levantarán sobre la tierra. Daniel 8 comienza con una visión. Dice: en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. O sea, de la primera visión fue el capítulo 7. La segunda visión que tuvo fue en el año tercero, o sea, ya pasaron 3 años. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en la visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré. ¿Qué vio Daniel? He aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro, y el más alto creció después. Entonces recordemos al oso, que tenía un hombro más alto que otro. Aquí, y el oso representa al imperio medo-persa. Así que este primer carnero es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa tenía, ese carnero tenía 2 cuernos. Aunque sus 2 cuernos eran prominentes, uno era más alto que otro y otro creció mucho más después. O sea que tenía un cuerno más alto que otro, que era Persia. Vi el carnero, entonces me está hablando de la conquista del imperio medo-persa, del avance del imperio medo-persa. Vi el carnero herir con los cuernos al poniente. El poniente es el oeste, donde se pone el sol, al norte y al sur. Eso me habla de los territorios que el imperio medo-persa comenzó a extenderse. Lógicamente no se extiende al este, porque al este lo que va a quedar es el gran mar, el mar Mediterráneo, sino que toda la región no estaba en tierra habitada, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El carnero se engrandecía. Recuerde que en esta visión el carnero no es Cristo, porque no está un carnero como inmolado. Habla de una nación poderosa que se iba a levantar, eran los medos persas. Esta nación poderosa iba a conquistar toda la región, se iba a engrandecer. Una nación era más alta que otra y tuvo dominio por mucho tiempo. Mientras yo consideraba esto, he aquí se levantó un macho cabrío. ¿Y quién es este macho cabrío? Venía del lado del poniente, del oeste, sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, como si fuese un unicornio. Y ese cuerno notable es el primer rey, es el Alejandro Magno. Y por lo tanto estamos hablando del imperio griego. Cuando el imperio griego comienza a recorrer, a conquistar, y cómo el imperio griego domina a los medo-persas. Y me está hablando Daniel aquí en esta visión. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia en su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos a los medios, los persas, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él,
lo derribó por tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Está hablando de cómo el imperio griego conquistó a los medios, a los persas. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¿Cómo creció? Alejandro Magno sigue diciendo. Pero estando en su mayor fuerza, ¿qué pasó aquí? Aquel gran cuerno fue quebrado, la muerte de Alejandro Magno. Y en su lugar salieron 4 cuernos notables, los 4 generales de Alejandro Magno que quedaron después que él murió. No dejó herederos y los 4 generales se dividieron el imperio de Alejandro Magno. Dice, eh, cuatro, 4 cuernos notables sobre el 100. Entonces, aquí me habla de algo. Me habla que después de la muerte, me habla de las batallas, las guerras entre el imperio medo-persa y el imperio griego, en esta visión del capítulo 8. Cómo Dios le concedió poder al imperio medo-persa para engrandecerse y dominar toda la tierra, hasta que se levantó el imperio griego, que es el macho cabrillo con un cuerno notable en el frente, como si fuese un unicornio, y atacó sin piedad. Venía volando, como volando, la agilidad de Alejandro Magno. Si que véanse la historia y véanse la conquista de Alejandro Magno, y todas las conquistas fueron temerarias, porque nunca se esperaba el ataque de Alejandro Magno. Hasta de noche él corría, y cuando no se esperaba aparecía Alejandro Magno. Y en vez de esperar un ataque, él atacaba primero. O sea que siempre era esa la característica de Alejandro Magno, que no se llevaba prácticamente de consejo en ninguno de sus generales, sino que atacaba sin piedad. Así que cuando Alejandro Magno atacó al imperio medo-persa, lo derribó por tierra y no hubo quien lo socorriera. Conquistado Alejandro Magno ese gran territorio repentinamente, sabemos que no se recuerda si a los 28 o los 30 años de edad muere Alejandro Magno sin herederos, una muerte que no se sabe de qué fue, si fue envenenado o fue algo que cogió, no sabemos qué fue. Muere Alejandro Magno y, como dice aquí la Biblia, ese cuerno notable fue quebrado. En su lugar salen 4 cuernos notables. Me está hablando, por lo tanto, de 4 regiones geográficas, y de una de esas 4 regiones geográficas, de uno de esos 4 reinos, iba a surgir lo que conocemos hoy en día como el anticristo. Vamos a ver, déjeme ir atrás a buscar el mapa más grande. ¿Dónde está el mapa? De las 4 grandes regiones que se dividió el imperio de Alejandro Magno, iba a surgir el anticristo. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, aquí tenemos. Dijimos que tras la muerte de Alejandro Magno, todo el imperio griego se dividió en 4 grandes regiones, correcto, que son los 4 cuernos que salieron después que el cuerno notable fue quebrado. En Egipto, que es la parte acá abajo, donde está, diríamos, lo ven, donde está prácticamente la señal del mapa, moviendo el cursor. En Egipto estaba ¿quién? Ptolomeo. Ptolomeo primero, primero estaba en Egipto. Ptolomeo primero, que fue el primer rey. Así que el primer general era Ptolomeo en Egipto. En lo que corresponde acá, en Siria, 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 estaba Seleuco. En Asia Menor, que es esta región acá, donde estaban las 7 iglesias de Asia Menor, estaba Lisímaco, y la otra parte, cruzando ya el mar, que es Macedonia, estaba Casandro. Grecia, Macedonia y esa región estaba Casandro. Así que de una de estas 2 regiones, de estas 4 regiones, va a salir el cuerno pequeño. ¿De cuál de estas 4 regiones? Nos acercaba un poquito más a la profecía del anticristo. ¿Será de Egipto? ¿Será de Siria? ¿Será de Asia Menor? ¿O será de Macedonia y Grecia?
¿De dónde vendrá el anticristo? De esta zona que estamos acá, esta vasta zona, me está hablando de dónde se da. Así que el capítulo 8 me habla otra vez del anticristo. Ahora se centra un poquito, diríamos, y comienza a hablarme de algunas características del anticristo. ¿Cuáles son estas características? Capítulo 8, ¿lo tienen en sus manos? Verso Amén, pastor. 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. O sea, lo dice claramente. No tienen que buscar interpretación. Verso 20. El macho cabrío es Grecia, y el cuerno notable entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza del mismo. Y al final del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Ahí te lo da anticristo. Entendido en enigma, verso 23. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Y causará grande ruina y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso excluirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque está hablando del final del Anticristo. Así que me dice que de uno de estos 4 reinos que se formaron después de la muerte de Alejandro Magno, vendrá el anticristo. Y en el capítulo 8 describe al anticristo como un rey altivo de rostro. Y otra vez me dice que es durante el reinado del anticristo que se va a establecer el reino de Dios en la tierra. O sea, ¿cuál es el tiempo en que Dios va a establecer su reino? En el reinado del anticristo. Ahí capítulo 8. Capítulo 9 es bastante profético y se dice que es el ABC de la profecía. Pero vamos a, por el momento, a brincar un poquito el capítulo 9, irnos a la visión del capítulo 11 para completar la idea. Capítulo 11, vayamos al capítulo 11 y luego regresamos otra vez atrás a la visión del capítulo 9 y del capítulo 10. Capítulo 11. ¿No había está? No. Capítulo 11. ¿Lo tienen? Búsquelo en su Biblia. Capítulo 8. Vamos ahora, voy a darle un poquito más rápido para buscar el capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a buscarlo con la Biblia. ¿Tiene capítulo 11? Capítulo 11 me habla de 2 batallas. Así como el capítulo 8 me habla de las luchas entre los reyes medo-persa y el imperio griego y cómo el imperio griego se dividió en 4 grandes regiones y que de una de esas regiones iba a surgir un rey altivo de rostro que reúne la característica del anticristo, que históricamente en parte se cumple con Antíoco Epifanes III. Sin embargo, la visión sigue más. Capítulo 11. La lucha entre los reyes del norte y reyes del sur. Cuando se divide el imperio medo-persa, el imperio griego, en 4 regiones, ¿quién estaba en el sur? Ptolomeo. ¿Quién estaba en el norte? En el sur estaba Ptolomeo, en el norte estaba Seleuco, que era Siria. Entonces,
dinastía Ptolomeica y dinastía Seleuca. Estas dos dinastías, dos reinos, porque parecen que entre estos imperios, diríamos, no se llevaron bien en esta lucha del reino del norte, que es Asiria, representado por Seleuco, y del reino del sur, que es Egipto, representado por Ptolomeo. Iba a haber grandes disputas históricamente, y el capítulo 11 comienza a hablarnos de esas luchas entre ambos reinos. Pero de uno de esos dos reinos iba a surgir el anticristo. Y por eso dice, verso 21, del reino del norte, que es Asiria, que es Seleuco, se iba a levantar, dice, verso 21, y sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual dará honra del reino. No vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de agua. Serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Verso 11. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hablando ahí, versículo 31, que Cristo en el discurso de Mateo 24 dijo, y cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Amén. Está hablando de esta abominación desoladora. Esta abominación desoladora se cumple lógicamente, históricamente, creemos que es así con Antíoco Epifanes. Tercero, que él en el tiempo del reinado en el tiempo del reinado griego de Grecia, atacó sin piedad a Israel y profanó el santuario. Y eso lo conocemos históricamente. Así que me habla de ese Daniel. Así que seguimos esa secuencia. Fíjense. Y todo me habla del anticristo. Ahora, ¿qué hemos entendido? Número uno, la visión del capítulo 2 de los 4 grandes imperios mundiales. El establecimiento del reino de Dios, que vendrá con violencia, se establecerá sobre la tierra, y en los días de los dedos de los pies se establecerá. La visión del capítulo 7, que me dice que en la última forma de gobierno estará formada por un reino con 10 grandes reyes que se unirán, pero de esos 10 cuernos va a surgir uno, que es el anticristo, y derribará a 3 de ellos, y que durante el reino del anticristo es que se establecerá el reino de Dios. Me habla también de las características únicas del anticristo como personaje blasfemos, que actuará contra Dios y actuará contra el pueblo de Dios. Capítulo 8 ya me dice que el anticristo va a surgir de uno de los grandes territorios que Alejandro Magno dejó tras su muerte. Capítulo 11 me habla ya específicamente que es del reino de Asiria que vendrá el anticristo. Y efectivamente, el primer anticristo o el prototipo de anticristo que vino y conocimos, que fue Antíoco Epifanes III, ese vino del imperio de Asiria que hizo y que cumplió las profecías de Daniel. Antíoco IV Epifanes. Según el libro de Macabeos, Epifanes prohibió el judaísmo y los sacrificios en el templo, mandóse que se comieran alimentos impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos se levantaron en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía del Yanucá conmemora este hecho histórico. El triunfo final de Dios sobre los gobiernos gentiles mundiales, ya lo vimos.
Aquí vemos, por ejemplo, en las profecías, cómo surge el anticristo. De los dedos de los pies, de los 10 cuernos, que va a surgir un cuerno pequeño. Y en Daniel capítulo 8 también vemos que es un rey infame que va a surgir del imperio griego. De esos 4 regiones va a surgir anticristo. Y finalmente el capítulo 11 me habla específicamente que el anticristo, que es Antíoco Epifanio IV, vino del imperio de Asiria. Similitudes del cuerno pequeño y la bestia Apocalipsis. Ya en Apocalipsis capítulo 13, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver algunas similitudes, porque Apocalipsis también me habla del anticristo, pero es en el capítulo 13. ¿Qué me dice Apocalipsis? Bueno, creo que todos lo vemos, los que están yendo con nosotros al estudio de los miércoles. Amén. De Apocalipsis, lo entendemos. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar. Ya sabemos qué significan las aguas del mar. Pueblos, muchedumbres, naciones. Vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es diferente ahora. 7 cabezas son 7 imperios gentiles mundiales, que en el tiempo, diríamos, final serán 7. Y preguntamos, ¿cuáles son estos 7 imperios gentiles mundiales? ¿Lo recuerda alguien? Babilonia, 7 cabezas, que son 7 imperios gentiles mundiales. ¿Cuáles son estos 7 imperios gentiles mundiales? Babilonia, Comenzando por el número 1, Egipto. Egipto, Babilonia, Medio Persa, Número 2, Asiria. Número 3, Medio Persa. Babilonia. Número 4, Medo Persa. griego, Grecia. Número 5, griego. Número 6, Roma. Y número 7, el que va a venir. los 10 reyes, ¿verdad? El que va a venir. O sea, el anticristo. El anticristo, el que va a venir. Ahí está. 7 cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos. Otra vez los mismos 10 cuernos que vimos en la cuarta bestia en Daniel capítulo 7. Otra vez están los 10 cuernos. Los mismos 10 de los pies lo encontramos otra vez en Apocalipsis 13. Y en sus cuernos 10 diademas. La diadema es autoridad para gobernar. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Recordemos que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas contra Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo es el imperio griego. Sus pies como de oso. El oso es el imperio medo-persa. Su boca como boca de león. El león es el imperio babilónico. Y el dragón, que es el imperio, la cuarta bestia, en este caso es el dragón que me habla Apocalipsis capítulo 12, un dragón escarlata que es Satanás, dio su poder y su fuerza, su autoridad a esta bestia. O sea, Satanás le entrega su autoridad al anticristo. Correcto. Entonces, en capítulo 13, verso 1 al 2, hay algunas semejanzas, correcto, entre estas cosas. Ahora, Apocalipsis 17 también vemos algo parecido. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la sentencia perdón, Apocalipsis. Sí, aquí está, 7. La sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Y comienza hablando de la gran ramera. Versículo
8. La bestia que viste, la bestia del capítulo 13, que era y no es, y está para subir del abismo, que es el anticristo, e ir a la perdición, y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era porque viene desde Roma, no es porque aún no ha llegado, y será porque su tiempo es futuro. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, hablando de los 7 imperios que hemos mencionado ya. 5 de ellos han caído, y los reyes que les mencioné, ¿cuáles han caído? Egipto, no, en el tiempo que se escribió Apocalipsis, ¿cuáles 5 reyes habían caído? Egipto ya no existía, había caído. Asiria había caído. Babilonia había caído. Los medo persas habían caído y el imperio griego habían caído. 5 de ellos han caído. Estoy en el versículo ¿cuánto? Versículo 10. Uno es, que es Roma, porque se escribió en el imperio romano por el año 96, y el otro, que es el imperio anticristo, aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, que ya Daniel capítulo 7 dijo tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. O sea, por lo tanto, Daniel es el profeta que más nos habla del anticristo y presenta a Antíoco Epifanes IV como el prototipo del anticristo, que muchos dicen que la profecía se cumplió cabalmente con Antíoco Epifanes, cuando Antíoco Epifanes, diríamos, profanó el templo de Dios, prohibió el continuo sacrificio, hizo cuanto quiso y persiguió también a los judíos. Pero sin embargo, no es correcto que se haya cumplido las profecías con Antíoco Epifanes IV. ¿Por qué? Porque Cristo la actualiza. Cristo en Mateo capítulo 24 dice, y cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, ¿eso está dónde? En Mateo 24. ¿Qué versículo específicamente? Mateo 24, me parece que es el versículo 15. Perfecto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, si estas profecías todas se cumplen con Antíoco Epifanes, termina acá. Pero según los contenidos de esta profecía, aún no se ha establecido el reino de Dios en la tierra. Y esta profecía de Daniel me dicen que en el reinado del anticristo es que se va, a final de su reinado, es que se va a establecer el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto, esta profecía es escatológica y se va a cumplir en el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Y aquí entramos en la semana 70 de Daniel. Esta profecía es un poquito complicadita. Creo que el tiempo, sí, creo que el tiempo nos puede dar. Amén. Es importante que nos dé el tiempo. Daniel capítulo 9. Específicamente, verso 24. Daniel dice, vamos a ver si que está acá atrás. Aquí. Lo tienen Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas, o sea, establecidas por Dios. ¿Sobre qué? Sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Ahora, ¿cuáles son los propósitos o los logros que se van a alcanzar en estas 70 semanas? ¿Cuáles son las metas de Dios en estas 70 semanas? Número 1,
Léase el versículo 24. Para poner fin, pero son semanas de año. Amén. Se puede utilizar semanas de año correctamente bien. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Semanas de año. ¿Dónde está? Daniel. Daniel. ¿Dónde puse la cita bíblica? Desafío de Daniel. No. No. Ok, está. Perfecto. Ya la encontré. 70 semanas. Número 1434. Dios establece día por año. Así como duraron 40 días explorando la tierra prometida, llegaron y se rebelaron en Cades Barnea día por año, y por lo tanto 40 años pasaréis errante en el desierto. Fue el castigo de Dios. En Jeremías 4:6, otra vez Dios castiga al pueblo día por año. Y aquí se aplica otra vez día por año. O sea que cada semana representa 7 días, que en realidad son 7 años. ¿Correcto? Aprendamos ahora la matemática de Dios. Hay que saber un poquito de matemática para poder entender esta profecía. Día por año. Cada semana representa 7 días, que son en realidad, ¿qué tiempo? 7 años. Si usted coge una calculadora, 70 semanas, ¿cuántos años son en total? Amén. 49. Exactamente. Entonces, en este caso serían 490 años. Exactamente. 70 semanas están establecidas sobre tu ciudad. ¿Para qué? Número 1, para poner fin a la transgresión. Número 2, para terminar con el pecado. Número 3, para expiar la iniquidad. Dígame cuál de estas ha cumplido. Se puso fin a la transgresión. Se terminó con el pecado. Se expió la iniquidad. Bueno, uno puede decir, bueno, y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un acto de expiación, pero aún no se ha purificado todo, ¿verdad que no? No se ha purificado. Entendemos que estos logros se van a alcanzar cuando finalice, cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino. Y entonces se van a alcanzar cuando para traer la justicia perdurable o eterna. En este caso, esa justicia perdurable es con el milenio. Y con el milenio se sella la visión y la profecía y se unge al santo los santos, porque él va a establecer como rey y señor y reinará en el milenio. O sea, todas estas 6, diríamos, propósitos de Daniel 9:24, entendemos que se cumplen cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Ahora, aquí está el asunto de la semana. 70 semanas están establecidas. Vamos, Daniel capítulo 9. ¿Lo tienen? Por favor, busquen a Daniel capítulo 9. Leímos el versículo 24. Léame el versículo 25. Un hermano que pueda leerme el versículo 25. ¿Lo está leyendo? Amén. Amén. Verso 25. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Correcto. Entonces, sabe pues y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén.
Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Correcto. Ahora, ¿cuál orden? Me habla de un decreto. Y hay varios decretos que uno puede tomar en consideración para ver de cuándo es el comienzo de esta profecía. Está el decreto de Darío, cuando mandó a Zorobabel, pero la orden de Zorobabel, de Darío, y el decreto de Zorobabel, de Darío, era específicamente para la reconstrucción del templo. Correcto. Hubo otra orden posterior, otro decreto posterior, pero entendemos que según la descripción, cuando se autorizó la reconstrucción de los muros, lo sabemos. En los libros históricos, ¿quién fue que levantó los muros en tiempo angustioso? Dígame. Zorobabel, ¿qué hizo? Zorobabel levantó el templo. 520, el segundo templo, el templo de Zorobabel. Correcto, que Zorobabel fue con Esdras. Después Zorobabel, ¿quién más fue a Jerusalén? Nehemías. Nehemías. ¿Y quién fue que edificó los muros en tiempo angustioso? Nehemías. ¿Y en qué año fue Nehemías? En el año 445. Y por lo tanto se habla el decreto de Artajerje del año 445, 444, que se parte de ahí esta profecía, porque me habla no de la construcción del templo, sino de la construcción de los muros y las plazas. Y esa construcción la hizo Jeremías, y la orden de salida de Jeremías fue Artajerjes, que se la dio en el 445. Entonces, por lo tanto, desde la salida de la orden, ¿cuál orden? El decreto de Artajerjes del 445, no 1000, del 445. Desde la salida de la orden, correcto, ¿cuánto habrá? Hasta la reconstrucción de la plaza y de los muros en tiempos angustiosos, habrá 7 semanas. ¿Y cuántos son 7 semanas? 7 años. 7 años. Y en ese tiempo, Nehemías, según leemos el libro de Nehemías, reconstruyó la ciudad. Ahora, después de esos 7 años, habrá 62 semanas. 7 62, ¿cuántos son? 69. Correcto. Entonces, cuando se cumpla las 69 semanas, ahí está, verso 26. Después de las 62 semanas, pues dijo 7 más 62. Por lo tanto, hay 3 periodos. Primer periodo, 7 semanas. Correcto, que son 49 años. Ingrid, no 7 años, sino 40, porque son 7 semanas. Primer periodo, habrá 7 semanas más 62 semanas. 7 semanas son 49 años. 7 por 7, 49. 7 semanas, 49 años. En esos 49 años se construirán los muros, la ciudad, las plazas y todo. Y comenzó en el año 445, más 49 años. Después de esas 7 semanas vendrá un periodo de 62 semanas. Y esto nos lleva, estas 62 semanas, si vamos sumando, nos llega al año 27 después de Cristo. ¿Y qué pasó en el año 27 después de Cristo? Ahí lo dice. Después, verso 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. No en las 62 semanas. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Cristo comienza su ministerio público en el año 27. Cristo es crucificado y muerto en el año 30. Correcto. Y aquí me habla, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por el mismo, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando de Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue en el año 70 que ocurrió la devastación del general Tito.
y su fin será con inundación. Hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. O sea que se va a prolongar las devastaciones que hizo Roma por tiempo indefinido. Y durante todo ese tiempo, el reloj profético de Dios se paró con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y solamente se ha cumplido 69 semanas, porque el reloj profético de Dios se paró en la semana 69 con la muerte del Mesías en Jerusalén. Y por otra semana, entonces, ¿cuándo comenzará la última semana? Ahí está. La última semana, ¿cuándo comenzará? Porque a una pausa se pausó en las 69 semanas, pero esa última semana que falta, que es la semana 70, debe comenzar. ¿Cuándo? Hasta ahora han transcurrido aproximadamente 2000 años y aún estamos, por eso se llama periodo de la gracia o periodo eclesiástico, porque Dios ha parado su tiempo profético para darle oportunidad a la iglesia, a los gentiles. Ya no trata con Israel, trata con los gentiles y mostrando su carácter universal para que todo aquel que crea sea salvo. Ya no un Dios solamente Israel, sino un Dios de todo el mundo. Y cuando concluya este tiempo, que va a concluir con el arrebatamiento de la iglesia, que también se menciona como la plenitud de los gentiles, el arrebatamiento de la iglesia, entonces va a comenzar la última semana de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí vemos Apocalipsis capítulo 6, cuando vio un personaje, uno que venía un caballo blanco. Ahí comienza la semana 70, cuando aparezca ese personaje con el caballo blanco, que es el personaje del anticristo. Y a la mitad de la semana, recordemos, a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, vendrá la abominación desoladora, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea, la manifestación del anticristo, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea que ya el final del anticristo está determinado, lo que va a pasarle está determinado. Me habla apóstol Pablo en la carta en su carta, me parece que es en Filipenses, no, Colosenses, Tesalonicenses, según Tesalonicenses capítulo 2, acerca del anticristo, porque todo el mundo espera el anticristo y se espera cuándo se manifestará el anticristo, que por qué no ha comenzado la última semana de Daniel, la semana 70. Y el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que nadie os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso es la parusia. La parusia es la manifestación visible de Cristo en gloria cuando venga por segunda vez, tal como lo establece Apocalipsis 19, versículo 10 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que esa semana va a comenzar cuando la iglesia sea levantada al cielo, entonces se va a manifestar el hijo de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué lo detiene? La iglesia de Cristo en la tierra. Así, cuando la iglesia se levantada al cielo,
ya nada va a ya impedir la manifestación del anticristo. Y ese pacto lo hará con Israel, va a construir el nuevo templo, el tercer templo que Ezequiel me habla en el capítulo 40 de la característica grandiosa del tercer templo, va a construir el tercer templo y a la mitad, después del pacto, a la mitad de la semana romperá el pacto y habrá una abominación desoladora. Al final, ¿qué pasará con este personaje? Ya Pablo lo dice por verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso es Apocalipsis, capítulo 19, verso 10 en adelante, la segunda venida de Cristo. Ahí aparece la batalla de Armagedón y cómo el anticristo es apresado y lanzado al lago de fuego y azufre juntamente con el falso profeta. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que el apóstol Pablo también me habla de esta profecía. Cristo se hace eco de esta profecía y me dice también de esta profecía. La semana 70 de Daniel, estudienla. Al principio no es fácil entenderla. Está compuesta por 3 periodos. Total, 7 semanas. De 70 semanas de años son 490 años. En 3 ciclos. Primer ciclo, 7 semanas. Reconstrucción de Jerusalén después de la cautividad, ¿verdad? Y eso se hizo en los tiempos de Nehemías, 49 años. 62 semanas después, que son 439, se le suman las 7 semanas y nos lleva al año 27. Ahí se le quitará la vida en las 62 semanas, 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Y cuando Cristo muere en la cruz, abre un espacio de gracia para todos nosotros. Y el reloj profético de Dios se detiene para dar espacio a la salvación de los gentiles. Y cuando va a comenzar el profético de Dios otra vez, cuando se inicia la semana 70, cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, entonces se va a manifestar ese inicuo que es el anticristo y comenzará de inmediato la semana 70 de Daniel, lo mismo que relata Apocalipsis capítulo 6, el caballo blanco que salió venciendo y para vencer, que es el triunfo y el ascenso y el reinado del anticristo. Daniel 9:27 dice que hará pacto con Israel, pero a mitad de la semana romperá el pacto y traerá la abominación desoladora. O sea, hará guerra contra los judíos, guerra contra los santos que estén en la tierra en el periodo de la gran tribulación, hollará, matará, perseguirá a los santos y también triunfará sobre ellos, pero Dios ha determinado que su tiempo, su reinado será de 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo, que son 42 meses, que son 1360 días, como dice el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, ahí tenemos ese gran reto, entender lo que es la profecía de la semana 70 de Daniel. Amén. Y la voy a dejar de tarea para que ustedes me escriban los detalles en sus palabras, en sus letras, cómo se divide la semana 70 de Daniel, Daniel y cómo se cumplen a través de los tiempos la semana 70 de Daniel. La última profecía de Daniel es la profecía del tiempo del fin. Muy linda, muy linda. Vamos a tomar aunque sea 2 minutos para esta profecía. Daniel capítulo 12, profecías del tiempo del fin. Tiempo del fin. ¿Cómo será el tiempo del fin? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Cómo será el tiempo del fin? Será tiempo de angustia, número 1, cual nunca fue desde que hubo hombre hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, será tiempo de liberación también. Todos los que se hallen escrito en el libro. Amén. Será tiempo de angustia, será tiempo de liberación, de exaltación. Será tiempo de resurrección. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Amén. Será tiempo de galardones, unos para vida eterna, para galardón, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como se estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pues Daniel no lo iba a entender, pero no fue para él que se escribió, era para otras generaciones. Muchos correrán de aquí para allá y las ciencias aumentarán. Proféticamente hemos visto cómo ha aumentado la ciencia desde Daniel hasta acá, hasta ahora. Ha sido increíble el avance científico, que ya sería tema de otro estudio. Yo, Daniel, miré, y aquí dos estaban en pie, el uno del otro lado del río y otro de este lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que está sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? De estas maravillas, que decir cosas raras, extrañas, atrocidades. Y habló por tiempos y la mitad de un tiempo, los mismos 3 años y medio. Y entonces, por lo tanto, esta es la visión del fin que tiene Daniel, y el fin es un tiempo, diríamos, donde habrá resurrección, donde habrá galardones, donde habrá recompensa, donde habrá castigo, donde también los justos reinarán sobre la tierra. Con esta visión de Daniel, que es la última visión del capítulo 12, la visión del tiempo del fin, concluimos lo que es el libro de Daniel. Yo sé que es mucho material para aprenderlo en un solo día, muchos temas, que prácticamente cada uno de estos temas se debe dar en estudios separados para comprenderlo mejor, pero no tenemos todo ese tiempo, por lo tanto le hemos dado lo que es un resumen, y le damos los materiales para que ustedes lo estudien en su casa. Hay cosas que tal vez lo hayan entendido perfectamente bien. Hay otras que le va a hacer falta repasarlo para entenderlo un poquito mejor y escribirlo para entenderlo mejor. Por eso le pido que me escriban lo que es el cumplimiento de la profecía de la semana 70 de Daniel, que me la pongan por detalle. Me lo mandan a mi correo electrónico o me lo mandan por el grupo de WhatsApp. Cómo se divide la semana 70 de Daniel, en cuáles 3 periodos se divide, y cuál es el decreto que inicia el cumplimiento de esta semana, por qué se paró la semana 70 de Daniel en la semana 69, se abrió un espacio profético, y cuándo va a comenzar a otra vez de nuevo a imponerse la última semana de Daniel, que es la semana 70, ¿cuándo comenzará? ¿Cuáles son las señales para que comiencen esta semana 70 de Daniel? Esperamos que hayan aprendido bastante. Ya concluimos lo que es los profetas mayores, y la próxima semana comenzaremos con los 12 profetas menores. Son libros más pequeños, pero también representan grandes retos para nosotros. Así como hemos aprendido muchísimo los profetas mayores, aprenderemos también mucho de los profetas menores, con grandes lecciones personales para nuestras vidas. Con Daniel tuvimos enseñanzas preciosas para nuestra vida en la lección pasada. Ahora, proféticamente hablando, me habla de cierta seguridad, y me habla de lo que Dios ha determinado hacer en el futuro, y me habla que como creyente tengo que estar velando por el cumplimiento de esta profecía, y que en cualquier momento la iglesia de Cristo puede ser levantada al cielo, y yo quiero ser parte de esa iglesia, y por lo tanto si tengo tales promesas de parte de Dios, como me habla Daniel en la última visión del fin,
que los entendidos van a resplandecer como lumbreras en el firmamento, como estrellas en el firmamento, luminares en el firmamento. Nosotros queremos estar entre esos que serán galardonados, y que ya, así como se han cumplido todas las demás profecías pasadas de estos 4 imperios mundiales, con tanta precisión como señaló Daniel, así como se ha cumplido con enorme precisión las profecías de las 70 semanas de Daniel, entendemos que por lo tanto que son ciertas las profecías que faltan por cumplirse, y nosotros tenemos que estar preparados esperando la manifestación de Cristo en el aire para irnos juntamente con él. Dios me le guarde, Dios le bendiga. Amén. Esperamos en el Señor poder nosotros, amén, estar en ese momento cumbre. Amén.